¿Ya? ¿Están viendo mi pizarra? Sí, se ve. Ya. Ahora sí lo definimos bien la función. A ver, estamos con esta gráfica. Aquí lo voy a hacer de nuevo. Vamos con ejemplo. Teníamos un sistema de coordenadas, ¿no? ¿Ya? Y estamos con el eje X, con el eje Y. Y tenemos esta siguiente parábola. Parábola en Y. ¿No? Esta era así. Y igual a X cuadrado. Esta es la parábola. Listo. Queremos definirlo bien, la función. Entonces, la función lo vas a definir así. F, ¿de dónde a dónde vas a mandar? ¿No? Si aplastamos en el eje, hemos dicho, en el eje Y, en el eje X, ¿qué parte va a manchar? Va a manchar, obviamente, todo este, ¿no? Todo el eje X, que es el conjunto de los números reales, ¿no? Porque todos tienen que tener su imagen. Entonces, tienen que ponerlo todos los reales. Listo, aquí voy a poner todos los reales. Listo. Ahora, el codominio puedo poner cualquier conjunto grande, ¿no? Después voy a estar especificando cuál va a ser su rango. Entonces, aquí yo puedo poner todos los reales. Todos los reales. ¿Qué va a hacer? Va a agarrar un X, le va a evaluar y le va a poner X cuadrado. Y esto Y es igual a f de X. Entonces, Y va a ser X cuadrado. Listo. Ahora sí, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Al dominio de F le hemos puesto todos los reales. Al codominio le hemos puesto todos los reales. Listo, está bien definido. Y podemos especificar el rango. El rango de F, que va a ser un conjunto más pequeño. ¿Cuál será? Cuando aplastemos el eje, la gráfica, en el eje Y, ¿qué parte va a manchar? ¿No? Pues va a manchar, Y positivos. ya, Y positivo. Eso se genera un conjunto, el conjunto de los números reales positivos, ¿no? Y como intervalo podemos poner, entonces, cerrado en cero, cerrado en cero y abierto en infinito. Listo. O si nos podemos poner también como los reales positivos. Ese va a ser. Listo, ya está definido mi función. Y así voy generando mis funciones, ¿no? Logaritmos, exponenciales, pero cuidando este detalle, ¿no? Ese detalle de que todos los elementos del conjunto de partida tienen que tener su preimagen y única. Eso no más hay que cuidar y ya está, generar la función. ¿Ya? Ese es. Con esa idea creo que ustedes en cálculo van a ir profundizando un poco más porque el tema de nosotros no es cálculo, ¿no? Eso es física. Ya, entonces vamos a ver, voy a ir a buscar mi PDF. ¿Dónde está mi PDF? Entonces voy a abrir este, a ver, ¿dónde está? Aquí está el concepto del límite. ¿Dónde está?
Vamos a ver. ¿Cierto? Yo pedí mi PDF. ¿Dónde está mi PDF? Aquí está. Aquí está. Ya lo encontré en mi PDF. Aquí está. ¿Están viendo mi PDF? Sí, se ve, ingeniero. Este PDF les va a mandar enseguida, como siempre, ¿ya? Lo van a ir leyendo. Aquí está el concepto del límite. Esta es la definición del límite. Límite, ahora, agarro ya una función ahora, una función bien definida, ¿no? Ya sé cómo puedo definir mi función. Límite de f de x, cuando x tiende a es L, sí, solo sí, esta es la definición formal del límite. A ver, vamos a ver cómo gráficamente funciona. Este que está arriba, límite f de x igual a L, cuando x tiende a, se lee así. Cuando límite, cuando x tiende a, ¿dónde se aproximan las imágenes? ¿No? En este caso se tiene que aproximar al L. Listo. ¿Qué significa eso? Que para todo epsilon mayor que 0 debe existir un delta mayor que 0, tal que si x está en el dominio de f y x menos a es menor que delta, entonces f de x menos L es menor que epsilon. Chino, ¿no es cierto? Esa es la definición de límite, formalmente hablando. ¿Qué significa en gráfica? En gráfica se va a entender. Aquí tengo una función, f. Ya sabemos que es una función. Entonces, al decir para todo epsilon mayor que 0, entonces este epsilon me genera un intervalo en el eje y, en el codominio. Y fíjense aquí un L, fíjense un L, al darnos este epsilon positivo, me genera un intervalo, ¿no? L más epsilon, L menos epsilon, intervalo. Listo, un intervalo me genera este epsilon. Debe existir un delta. Este delta también genera un intervalo, ¿no? Debe existir un delta aquí. Aquí hay un punto A, ¿no? A. Entonces, este delta genera un intervalo. A más delta, A menos delta. Aquí un intervalo. Listo. Tal que, ¿no? X tiene que estar en dominio de F. Dominio de F. X va a estar en dominio de F. Si X menos A, entonces aquí están los X, está en ese intervalo, X menos A es menor que delta, eso quiere decir que X está aproximando a A, ¿no? X se aproxima a A, ¿qué significa X menor que A, menor que delta? ¿No? Entonces, f de x, aquí está aquí su imagen, menos L tiene que ser menor que epsilon, ¿no? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que a medida que x se va aproximando a la f de x se tiene que ir a aproximar a L, ¿no? Entonces, al decir para todo epsilon, está diciendo cualquier epsilon que me dé, tiene que pasar esto, que los x tienen que seguir aproximando, x tiene que aproximarse a la A y las imágenes a L, para cualquier intervalo, ¿no? Entonces, el f de x va buscando su límite, porque su límite de f de x cuando x tiende a es L. Entonces, se va a aproximar cada vez más, cada vez que
epsilon nos demos más pequeño, f de x va a estar más cerca de L, ¿no? Casi microscópico, a medida que x se va aproximando a A. Y las imágenes se aproximan a L y L es el límite. Busca. La pregunta es, ¿cuándo no existirá límite gráficamente? ¿No? Entonces, este es el razonamiento. Dado un epsilon mayor que 0, ya no existe un intervalo delta, tal que cuando x tiende a x menor que a, ¿no? Entonces, ya no va a existir un delta, tal que x se aproxima a y f de x se aproxima a L, ¿no? Es decir, f de x, en vez de aproximarse a L, se va a disparar a otro lado, se va a ir. Ya no va a buscar el límite. En este caso, ya fallamos, ¿no? Entonces, para todo epsilon que nos demos intervalo, debe existir un delta, tal que todas las imágenes, ¿no? Todos los x, ¿no? Que están aproximándose a A, tienen que, ¿no? Las imágenes tienen que aproximarse a L y busca el límite que es L. Es el concepto fundamental del límite. Eso le ha formulado Newton, ¿no? Isaac Newton, en el siglo XVII. Ese es el famoso concepto del límite que ha dado, ¿no? Ahora, van a aparecer cálculos de límites. Ahora, como ya sabemos el concepto de límites, voy a demostrar límites, va a haber una parte de demostrar límites, ¿no? Este va a ser el formalismo para demostrar límites, ¿no? Eso va a ser en cálculo, ¿cómo lo harán? No sé. Entonces, voy a empezar a calcular límites. Aquí tengo un límite. Mi f de x es un polinomio racional. X cuadrado más 4x menos 1, cocientado sobre 2x al cubo menos x. Es mi función f de x. Cuando x tienda a 1, este que es f de x que estoy marcando aquí, se va a aproximar a ¿dónde? Entonces, calculo, ¿no? Voy a reemplazar x igual a 1, ¿no? X va a asumir 1. Entonces aquí, en vez de x, voy a poner 1. 1 al cuadrado, 1. 1. 4 por 1, 4. Más 1, 5. 5 menos 1, 4. 4. Aquí en el denominador va a asumir 1. 1 al cubo, 1. 1 por 2, 2. Este X va a ser 1, entonces 2 menos 1, 1. 4 sobre 1, que entonces el 1 es neutro y solamente va a ser 4. Entonces, ¿cómo decimos? Cuando x se aproxima a 1, esta función, este cociente de polinomios, función racional, se aproxima al 4, ¿no? Se aproxima, no toma a 4. El concepto de límite es que se aproxima al límite L, pero no toma el L. Es límite. No toca al L, no le toca, ¿no? Solamente para cuestiones de cálculo lo reemplazamos, ¿no? Listo. Así vas a ir calculando los límites. Van a aparecer indeterminaciones, llamadas indeterminaciones. Van a aparecer, digamos, cuando reemplacen los valores, va a aparecer 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 por infinito, más infinito más menos infinito, infinito a la 0, 1 a la infinito, 0 con exponente 0. Ese tipo de expresiones cuando aparezca, cuando esté calculando, de alguna manera voy a tener que hacer álgebra para levantar la indeterminación, ¿no? Porque están indeterminados. Levanto esa indeterminación y calculo. Listo. Ese va a ser el trabajo de calcular límites. Entonces, ahora cuando ustedes les pregunten, ¿no? ¿Cuándo va a existir límite? ¿No? Va a haber límites al infinito. Porque aquí, fíjense, si sale infinito, es un límite al infinito. ¿No ve? Cuando aparezcan estas 7 expresiones, hay que levantar indeterminación haciendo álgebra. Entonces, si aparece infinito, va a ser límite al infinito, ¿no? Las imágenes se han disparado al infinito, ¿no? Porque no está en uno de estos 7. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo va a existir límite, ¿no?
cuando calculemos este límite sea un número real, ¿no? ¿Cuándo existe el límite? Cuando este número que nos arroje sea un número real. Así va a ser, ¿no? Existe el límite, va a decir. Aquí tengo un ejemplo. Fíjense, cuando x tiende a 0 de este cociente de polinomios, lo evalúo, ¿no? Le pongo x0, 0 más 0 menos 1. Aquí abajo, 0 menos 0. Menos 1 sobre 0, conceptualmente este es menos infinito. ¿Lo ve? ¿Existe el límite o no existe? No existe, porque es infinito, ¿no? Es un límite al infinito, al menos infinito. Porque no existe el límite es como que te frena, ¿no? Bien, aquí tengo otro ejemplo. Límite x cuadrado menos 4, x cuadrado menos 3, x más 2. Quiero calcular este límite, ¿no? Evaluándolo, x igual a 2, me va a dar 0 sobre 0. Entonces, está en la lista de aquí, 0 sobre 0, fíjense. Es una indeterminación. No tiene sentido estas operaciones. Entonces, lo que tengo que hacer yo, levantar la indeterminación haciendo álgebra. Entonces, va a haber varios métodos para calcular este tipo de límites, ¿no? Va a ser todo un trabajo. Entonces, ¿cómo levanto? Voy a hacer álgebra, entonces. Voy a levantar la indeterminación. Ve aquí, arriba veo una diferencia de cuadrados, ¿no? Arriba, ¿no? 2 es 2 al cuadrado. Entonces, diferencia de cuadrados. X más 2, x menos 2. Aquí abajo veo un binomio, un trinomio, ¿no? Trinomio. Entonces, por el aspa yo lo puedo factorizar. Aquí el 1 le descompongo 1, 1. El 2 puede descomponer con menos 2, menos 1. Menos 1 por menos 2, 2. Entonces, le he descompuesto. Cruzo el aspa. Entonces, 1 menos 1, menos 1. 1 por menos 2, menos 2. Sumamos menos 1, menos 2, menos 3. Y justo ha aparecido aquí menos 3. Entonces, le puedo factorizar de esta manera, ¿no? X menos 2, el primer factor. X menos 1, el segundo factor. X menos 2, que está arriba, con este se simplifica, ¿no? Simplificamos. En realidad se vuelve 1, se vuelve. Pero la forma común es decir, voy a simplificar, ¿no? En realidad es 1, se vuelve 1, ¿no? Entonces, elimino eso y evalúo en x igual a 2. De aquí 2 más 2, 4. Aquí 2 menos 1, 1. 4 sobre 1, 4. Ya he levantado la indeterminación y he calculado su límite que ha sido 4. Y así voy calculando los límites. Y va a pasar una tremenda tarea de calcular límites. Límites trigonométricos, exponenciales, polinómicas, ¿no? Toda una tarea, ¿no? Ese es el concepto de límite y cómo se calculan los límites. ¿Ya? Eso lo van a hacer en cálculo también. Con calma nomás van a ir, ¿no? Y finalmente llegamos a la derivada. Hay una interpretación geométrica de la derivada. ¿Qué es una derivada? O sea, unas palabras simples que vamos a buscar nosotros, ¿no? Y así, este es un concepto, cuando antes era la de construir mediante regla y compás, ¿no? Se trataba de hallar tangentes a las curvas, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha definido la derivada? El concepto de límite, ¿no? Entonces, tengo una función aquí, f, aquí está f, este es curviado, f es. Entonces, en este punto A, que este es el punto P, quiero hallar su derivada. No quiero derivar en este punto, que es la variación del eje del variable x, ¿no? Respecto a y, ¿no? Listo. Entonces, quiero derivar. Es una pequeña variación. Entonces, ¿cómo voy a definirme? A ver, aquí está la idea fundamental. A partir de este punto, yo trazo secantes. L1, secante. Otra secante, L2, L3. Y voy acercándome al punto P con secantes. Entonces va a pasar por Q1, Q2, Q3. Me está acercando al P. Pero hay una tangente que va a estar aquí, una tangente. Entonces, las secantes se van a acercar a la tangente. Se van a acercar a la tangente. ¿Ya? Esa va a ser la tarea. Entonces, en este primer secante que he generado, que ha pasado por Q1, ¿no? ¿Qué va a generar? Fíjense, del punto A, ¿no?
al punto Q1, ¿qué ha pasado? Para llegar del punto P al punto Q1, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? Nos movemos, ¿no? Cierta cantidad de unidades y nos vamos cierta cantidad de unidades al Y. Ha habido un avance en el eje X, por decir delta X, ¿no? Se ha avanzado delta X y en el eje Y se ha avanzado delta Y. Se ha avanzado, ¿no? Delta X y delta Y se ha avanzado para llegar de P a Q1, ¿no? Listo. Ahora, este A tiene su imagen, F de A, ¿no? Ahora, al moverse del A, ¿no? Al avanzar un poco, se ha incrementado en delta X, al A, delta X, ¿no? Delta X, se ha aumentado. Listo, este A más delta X tiene su imagen, ¿no? Es F de A de delta X. Listo. Definimos la pendiente. La pendiente va a ser delta Y sobre delta X. Pendiente, delta Y sobre delta X. ¿Cuál es la pendiente en esta gráfica? Es lo que va del punto P al Q1. Es la pendiente. Del P al Q1. Es la pendiente. Entonces, en unas palabras simples, ¿qué es una pendiente? La pendiente es cuánto debe avanzar en el eje X, luego cuánto debe avanzar en el eje Y para llegar del punto P al Q1. Y esa es la pendiente. Es un número, la pendiente es un número, ¿no? No es una función, es un número. Pendiente, sí, delta Y sobre delta X. Y ahí definir la pendiente. Ahora, si los Q sub I, están los Q sub I, aquí está Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, Q sub I, sigue avanzando, se aproxima a P, se aproxima a P. Los L sub I, que son las secantes, se aproxima a la tangente, a la tangente en P, ¿no? Estas secantes, L1, L2, L3, se van acercando a la tangente. A medida que las delta X, delta Y se van volviendo más pequeños, ¿no? ¿No? Los delta X, delta Y se aproximan a cero, o sea, se van volviendo más pequeños que a medida que los secantes se van aproximando a la tangente. En el límite de la secante se obtiene la tangente, o sea, se va a acercar tan cerca a tangente, a la curva en P, ¿no? ¿Cuándo se va a acercar? Cuando el límite delta X se aproxima, tiende a cero de la pendiente, delta Y sobre delta X. Entonces, cada vez está más cerca las pendientes. Este va a ser un límite de la pendiente, o sea, delta Y sobre delta X, cuando delta X tiende a cero. Esa es una pendiente también, ¿no? Porque el límite aquí, cada vez las pendientes son más pequeñitas, más pequeñitas. Hay un momento en que esa pendiente se va a acercar casi cerca, casi se va a poner a la tangente, a la pendiente de la tangente. Aquí una tangente, que es una recta. Entonces, esa pendiente que aquí está, que hemos generado, se va acercando pendientes, y se va a poner sobre el eje en la tangente. Casi, porque es concepto de límite. Ese va a ser la pendiente en dicha recta tangente, es decir, cuando el límite delta x tiende a cero de las pendientes delta y de x, ese va a ser la derivada. La derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente en dicho punto, es decir, fundamental. Estas pendientes cada vez se van volviendo más pequeñitas, más pequeñitas, más pequeñitas. Se van a poner, esa pendiente va a estar casi encima de la recta tangente. Básicamente va a estar ya en el tangente, en esta base pendiente de esta recta tangente, ¿no? Recta tangente, esa va a ser la derivada. Entonces, la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente en dicho punto. Esa es la derivada. ¿Qué tal? ¿Se entiende? Hola, Sí, ingeniero, se entiende. ¿no? Ese es el concepto geométrico de la derivada. Es una pendiente. Es ya, con eso nos quedamos. Es una pendiente de la recta tangente que pasa por este punto P. Esa es la derivada, nada más. Es una pendiente, pero es una pendiente pequeña, ¿no? Es una pendiente pequeñita.
Porque fíjense, aquí en el Q3, ese pendiente cada vez más pequeñito. Cuando Q sub I se va acercando más, este pendiente es casi pequeñito, muy pequeñito, casi cero, ¿no? Muy pequeño el pendiente. Esa es la derivada. Porque la derivada es una pequeña variación del eje X respecto a Y. Listo, es la derivada. Es geométricamente. Ahora, analíticamente, ¿qué es lo que ha pasado? La derivada, la pendiente es delta Y sobre delta X, una pendiente. Pero, ¿qué es delta Y? Aquí vamos a la gráfica. Delta Y, esta delta Y es f de A más X menos f de A. Ese tamaño es delta Y. Entonces, reemplazamos aquí delta, f de A más delta X menos f de A. Ese es delta Y. Delta X lo tenemos, ahí mantenemos ahí nomás el delta X. Listo. Si la sustituimos el límite cuando delta, tomamos límite, ¿no? De cuando delta X tiende a 0, esa es la derivada f' de A, de la función f con respecto a X en el punto A. Es decir, cuando tomemos el límite de esta tangente, esta era pendiente, le hemos hecho reemplazo nomás. Delta X tiende a 0, ese era el límite, esa es la derivada. A eso le estamos llamando f' de A. La derivada en el punto A. Listo. Estoy manipulando nomás las variables. Va a existir derivada si el límite existe. Entonces, ¿cuándo existe el límite? Cuando sea un número real. Eso es. Ahora, si hago este cambio, si delta X es igual a H, ¿no? Entonces, delta X igual a H, aquí en vez de delta X le puedo poner H aquí. Entonces, H ahora va a ser, H tiende a 0, de f de A más H menos f de A sobre H, ese va a ser f' de A. Este que está marcadito es la derivada de f en el punto A. Porque la derivada es en local, es en un punto la derivada. El punto A. Así voy a derivar con límite. Aquí tengo una derivada. Voy a derivar esta función. Fíjense, tengo una función y, que es f de x igual a 40 menos 5x cuadrado. Quiero hallar su derivada. Y', que es lo mismo escribir derivada de y con respecto de x o f' de x. Quiero derivar con respecto de x. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Aquí tengo la definición, aquí remarcadito. Entonces, voy a calcular límite. Un límite voy a calcular para hallar la derivada. F' de x va a ser límite. Voy a derivar en x. Ahora, ya no va a ser nada, ¿no? En x. F' de x va a ser límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Le he vuelto a por x. Le he cambiado. Menos f de x. Definición de derivada. Sobre h. Entonces, f de x es 40 menos 5x cuadrado. Entonces, f de x más h, que es, ¿cómo funciona? La función hace. Pone 40, pone el signo menos, pone el 5 y al argumento le eleva al cuadrado. Eso hace. Entonces, eso vamos a hacer aquí. F de x más h le vas a reemplazar. Le pone 40, le pone menos, le pone 5 y al argumento le eleva al cuadrado. Eso hace la función. ¿Ve? Hace la función. Menos f de x. Menos f de x, ¿qué es? F de x aquí nomás, 40 menos 5x cuadrado. Reemplazamos nomás. Sobre h. Listo. Ya lo he reemplazado. Límite cuando h tiende a 0. Aquí hago álgebra. 40 menos 5. Aquí hago un desarrollo de binomio. X al cuadrado más 2x por h más h al cuadrado. Cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Es hecho. Menos 40, le distribuyo al menos 1. Meto al corchete, menos 40, menos por menos más 5x cuadrado, listo. El menos 5 voy a poner aquí, los voy a distribuir y voy a tener 40 menos 5x cuadrado, 5 por 2, 10. 10x por h, menos por más, menos 5h cuadrado, menos 40 más 5x cuadrado, listo, ya está distribuido el menos 5. Sobre h, hacemos simplificación de términos semejantes. 5x cuadrado con menos 5x cuadrado, 0. Menos 40 más 40, 0. ¿Quiénes han quedado? Menos 10xh, menos 5xh cuadrado sobre h. Listo. Si reemplazo aquí 0,
va a ser 0 sobre 0 más 0, 0 menos 0, 0. H0, 0 sobre 0, indeterminado. Está en la lista negra de los 7. Entonces va a ser álgebra para levantar la indeterminación. Factorizamos H, ¿no? Menos Vaya a H, ser blue. menos H, menos H, y Ok, H con H, menos H, H con H, se van, se cancelan. Quítale estrés. Ahora, este menos va a meter, menos 10x, menos 5h. ¿Es mago? Este H ya no existe. Entonces, Mago. Ya. tomo límites, donde H tiende a 0. H se va a hacer 0 y menos 10x. Solamente va a quedar menos 10x. Es la derivada de 40 menos 5x cuadrado va a ser, su derivada va a ser menos 10, menos 10x. Ya he derivado. Pero esta derivada, mediante calculando un límite, va a ser, no va a ser todo el tiempo, lo va a ser para, para decir que la derivada es un límite, ¿no? Así va a derivar. Pero yo voy a, posteriormente ustedes van a derivar mediante reglas de derivación. Van a aparecer reglas para derivar ahora, funciones, ¿no? Entonces aquí de un libro yo lo he sacado aquí, a ver, aquí está. Este libro es de un colega mío que ha hecho un librito, resúmenes de cálculo 1, álgebra, así. Entonces aquí están todas las reglas de derivación. Fíjense, si y es igual a constante o f de x igual a constante, su derivada es 0. Si y es igual a x, su derivada es 1. Si y es igual a constante por x, x desaparece porque derivada de x es 1. Entonces va a ser, No mames. bueno, El saxofonista se acaba de convertir. ¿Has micrófono, escuchado ese tema? micrófono joven, micrófono, ya. Entonces, fíjense aquí, y igual a x a la n. ¿Cómo derivo cuando está elevado a la potencia enésima un polinomio? X a la n. Derivo bajo el exponente y x se baja en 1, el exponente. Así derivo, ¿no? Listo. Esto es lo que vamos a manejar mucho. Estito nomás. Ahora, fíjense, si tengo suma de funciones, va a distribuirse. Si es suma, ¿no? Se va a distribuir. Si es producto, voy a derivar con esta regla, ¿no? La primera con derivar, la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, la segunda sin derivar, con derivar. Así voy a derivar. Va a haber una función racional. ¿Cómo derivar? Con esta regla, ¿no? El de abajo le elevo al cuadrado, ¿no? Y derivo así. El numerador al derivo, el número de derivo, y el multiplicado por el denominador, menos el numerador no derivo por la derivada del denominador. Listo, así voy a obtener, fíjense con esta regla, las derivadas. Entonces, van a aparecer reglas, muchas reglas van a aparecer. Derivada de lo exponencial, el mismo exponencial, así, ¿no? Entonces, eso va a ser tarea para cálculo 1. Entonces, el cálculo nosotros no vamos a profundizar mucho, pero en una clase no puede ser mucho, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer, fíjense, derivada constante, 0. Derivada de x, 1. Derivada de constante multiplicado por x, constante, ¿no? Porque x ha desaparecido, porque tenía grado 1. El 4, ¿no? Es parecido a los. Este 5 es la clave. Derivada de un polinomio es, le bajas el grado como coeficiente y el exponente baja en 1. Listo, ese es. Así van a derivar. Estas reglitas aquí chequeando. Entonces, fíjense. Aquí están 3 minutos. Aquí está. Aquí está. Tengo y igual a 40 menos 5x cuadrados. ¿Cómo derivamos? Derivada de una constante, que 40 es constante. Derivada 0. Menos
Lo dejamos ahí. Constante por un polinomio. Entonces, ¿cómo derivamos el polinomio? Baja como coeficiente y su grado baja en 1, ¿no? Entonces va a ser, el 40 se ha vuelto 0, o sea que menos 5 por 2, menos 10. El x ha bajado en un grado, se va a quedar simplemente con x a la 1. Implícito 1, entonces x nomás. Entonces sería, su derivada va a ser menos 10x. Y justo aquí menos 10x está apareciendo, ¿no? Entonces, derivar con límites no va a ser todo el tiempo, sino vamos a derivar con reglas de derivación. ¿Ya? Ese es lo que he preparado y para que ustedes tengan una noción, digamos, cómo vas a derivar una función, generalmente va a ser polinómica para nosotros, ¿no? Y si tenés que derivar una trigonométrica, entonces vamos a derivar de seno, coseno más poner. Derivar de coseno, menos seno de x, y vamos a ir ya derivando con esta tabla de derivadas. Ese es. ¿Se entiende? Derivada. Lo que quiero que ustedes entiendan es el concepto. Eso es lo que me interesa a mí. La derivada solamente es una pendiente, ¿no? Ahora, la derivada en un punto, la derivada es, en un punto es la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto. Nada más. Esa es la derivada. Y es una pequeña variación, ¿no? Que sufre x con respecto de y. Ese es. ¿Se ha entendido ese resumen de que cómo se ha llegado al concepto de la derivada? Sí, Inge. Ya, una lectura más le van a hacer. Les voy a mandar el PDF que he preparado. Lo van a ir leyendo, así en cálculo también con esta base, ustedes lo van a ir entendiendo mejor. Además, si alguna duda lo tienen, al docente le van a ir preguntándole, ¿no? Al docente de cálculo. ¿No ve? Esa va a ser la tarea. Nosotros aquí, como ya queremos empezar a hacer cinemática, lo que queremos es ya manejar el concepto de derivadas. Eso es lo que quiero, ¿no? Yo digo, si digo la derivada, entonces ya pues, más perdido. Ya, una sesión más vamos a hacer y he preparado también una parte ya de cinemática donde vamos a incursionar en los conceptos y ahí vamos a quedar. Una sesión más. Les mando el link, ¿ya? ¿Estamos? Sí, ingeniero. Inge, Sigue. Inge, Unos 4 minutos me van a esperar porque voy a grabar, ¿ya? La grabación me lleva unos 4 o 5 minutos, 4 minutos me lleva. Ya, volvemos.